Hace el 2014, en el 2014 empecé la carrera de comunicación social terciaria y el año pasado la terminé. Así que esa carrera la hice y me interesa todo lo que sea tecnologías, comunicación, marketing online, publicidad, informática, lo que sea redes sociales, community management, bueno, un poco todo ese mundo, ese universo. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Nada. ¿Quién más? Fernando, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Sánchez, soy de Ecuador, vivo aquí en la ciudad de Boca Ratón, cerca de Miami. Me gradué en Guayaquil, Ecuador, en el año 82 de ingeniero industrial. Trabajé para Unión Carbide de las famosas pilas de Reddy por más de 20 años. Ahí hice un masterado en marketing en ese entonces. Después vine a Estados Unidos y, como siempre, estuve más enrolado en la parte de administración gerencial que la propia ingeniería industrial. Hice una carrera de administración de empresas aquí en la Universidad Lee University en la ciudad de Boca. Y hace 4 años terminé un masterado con Funiver de España en dirección estratégica. Actualmente tengo 66 años. Estoy trabajando ya un poco independiente para compañías, ayuda para hacer equipos de alto rendimiento. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos con Hamlet. Hamlet, ¿nos escuchas? Nicolás, Patricia. Bueno, la idea de esto, de hacerlo un poquito más personalizado, es donde podamos compartir nuestras experiencias, no solo que yo esté hablando de qué es el cambio, cómo hacerlo, sino más bien que interactuemos y con base a ello, pues podamos retroalimentarnos de qué es lo que estamos haciendo hoy en día para poder nosotros generar el cambio en nuestras compañías, en las organizaciones, porque hablar de cambio no solo es a nivel organizacional, seguramente todos nos hemos visto afectados por la pandemia, que ahorita es lo más reciente, incluso cuando cambiamos de residencia, de locación, de país. Ahorita que mencionabas, era Fernando, ¿cierto? Que estás cerca de Miami. ¿Cómo ha sido tu vida allá? Bueno, realmente el cambio de una cultura en todos los aspectos a otro país con otra cultura es totalmente diferente. Hablando de la parte empresarial, uno de los choques que tuve y tengo es que nosotros tenemos una visión diferente aquí en Estados Unidos de que se maneja muy bien la parte gerencial, la parte de liderazgo. Y cuando uno viene y trabaja en empresas grandes y pequeñas acá, realmente esa idea que uno tiene no es la realidad. Realmente nosotros en América Latina tenemos un enfoque empresarial más comprometido con uno mismo y con la empresa. ¿Y te ha costado trabajo sobrellevar este cambio? Por ¿En qué te ha supuesto, impactado? por supuesto. Por ejemplo, por decir algo, al principio trabajé para una empresa en la parte de producción y, por ejemplo, cuando yo trabajaba en RE, aunque no trabajaba en producción, si había un problema en alguna de las máquinas, cualquiera de los mecánicos estaban ahí, lo arreglaban en 4, 5, 10 minutos. Una de las cosas es que aquí así se aflojaba un tornillo y uno se llamaba a un mecánico y decía, no, yo no soy encargado de eso, yo soy de la parte eléctrica. Y él podía apretar el tornillo. Estoy poniendo un ejemplo práctico. Y nos demoramos 45, 50 minutos hasta que venga la persona a apretar el tornillo. O sea, la parte de la descripción de cargo es bien compleja. O sea, yo hago lo mío y lo tuyo hace lo
tuyo. Así él esté desocupado, no lo toca. Entonces, para mí era un choque grande porque por algo tan simple, esperar 40 minutos y nosotros trabajamos con una máquina que tenía que trabajar a 660 grados centígrados para que haga un molde en las planchas de plástico que son para los sensores de la ropa. Y cuando eso se paraba, teníamos que esperar otra hora para que la máquina llegue a esa temperatura. O sea, por un simple desperfecto que una persona lo podía hacer, teníamos que perder 2 horas de producción. Sí, y como bien mencionas, esos cambios ciertamente hay tanto riesgos positivos o negativos y de cualquier modo siempre terminan impactando ya sea nuestras costumbres, creencias, modo de trabajo, pero siempre hay un impacto. Y eso ahorita solo estamos hablando de ti, pero podemos ver muchos casos en los cuales todos nos vemos afectados, porque siempre la vida es un cambio constante. Siempre estamos experimentando cosas nuevas. Ahorita estamos aprendiendo este tema y dentro de dos meses, un mes, ya hay algo nuevo. Y eso es lo padre, donde pues nosotros, si nos sabemos adaptar al cambio, a ver cuáles son las necesidades del mercado, eso nos permite crecer mucho. En esta pandemia, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo muchas empresas que no pudieron soportar, tanto por cuestión económica, el golpe de la pandemia, como las estrategias que se planteaban. Empresas que decidieron ser aliadas de la tecnología crecieron muchísimo, pero hay empresas que decidieron no hacerlo. Ya hay muchos factores, no solo porque a lo mejor no quisieran, sino también tuvo que ver el tema económico, pero hubo mucho impacto ahí. Entonces, lo que nosotros debemos de aprender y es estar abiertos al cambio constante que se da en nuestras vidas, en nuestro entorno. Entonces, lo que hay que hacer en esta parte es que va muy de la mano con la transformación. Entonces, hoy en día estamos en la transformación. Si no transformamos nuestras vidas, nunca vamos a ver ese cambio. Entonces, como les decía ahorita, los negocios evolucionan, todo esto va cambiando, y el que no se adapta, lamentablemente, se va quedando. ¿Están de acuerdo conmigo que la tecnología día a día va avanzando? Sí, Y si no, totalmente de acuerdo con la tecnología. Y lo que acabas de decir es verdad, porque ahorita estamos trabajando en un liderazgo transformacional dentro de la empresa. exacto. Y Porque, es muy duro que nosotros como seres humanos aceptemos un cambio que es para mejorar. Queremos ser jefes. Entonces nosotros estamos cambiando ese paradigma de jefes a líderes, basado en actitud y basado en habilidades blandas. Exacto, en las famosas soft skills. Entonces, si nosotros no somos parte de ese cambio, y si no lo permitimos, nos volvemos ahí un stopper, tanto en los equipos de trabajo, con nuestros colaboradores. Eso causa de verdad un impacto enorme. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener esa apertura al cambio, generar ese mindset en nuestros colaboradores. Y precisamente ahorita lo que mencionas, con todo el tema de Management 3.0, que también está sonando por todos lados, el Management 3.0, ¿qué es lo que nos dice? Ahí nos habla de formar líderes. ¿Y a qué vamos con esto? Con formar líderes. Supongamos que tenemos células de trabajo de desarrolladores o de técnicos, de electricistas, de constructores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros, al formar líderes, nos va a ayudar mucho en la compañía. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que la compañía sea multifuncional, que puedan tomar decisiones de acuerdo a su cargo o rango. Eso va a ayudar muchísimo a esta parte. Ya el jefe no va a estar ahí metido todo el tiempo para ver si se dan o no las cosas, sino simplemente tomar esa iniciativa, esa decisión de liderazgo, que eso es muy importante y va muy acompañado con todo el tema de la transformación, con la evolución del negocio,
y con el cambio de mentalidad que queremos generar en las compañías. Entonces, lo primero que debemos de hacer es volvernos agentes del cambio. Si nosotros logramos permear esta parte del cambio en nuestra compañía, van a ver que la evolución de lo que hagamos en el día a día se va a ver reflejada de manera inmediata. Lo podemos ver desde la manera más simple. ¿Cómo vamos a generar el cambio? Desde la actitud, cuando lleguemos a la oficina o estemos en una conferencia, es, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Si no estábamos acostumbrados, preocuparnos también un poco más por el tema humano de los colaboradores, ver cómo están, no solo verlos como un recurso más de la oficina, ¿no? Porque todo en lo laboral es importante. Entonces, ¿cómo es que vamos a trabajar esto? Generar con pequeñas cosas ese cambio. ¿Y cómo dice acá esta frase que tenemos? El aprendizaje y la innovación van de la mano. La arrogancia del éxito es pensar que lo que hiciste ayer será suficiente para mañana. Así que no debemos de caer en el error de creer que lo sabemos todo, porque como mencionaba en un principio, el cambio es constante. Siempre hay cosas nuevas que aprender. Podemos aprender de nuestro compañero de al lado, de nuestro jefe. Bien, entonces la idea es que nos vayamos adaptando a estos cambios y no se caiga en la parte de la arrogancia, de creer que lo sabemos todo, no. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a llevar toda esta parte del cambio en nuestra organización? Lo primero que debemos de hacer es evaluar qué es lo que queremos cambiar, ¿sí? Si algún proceso, alguna forma de trabajo, queremos empezar a meter cosas nuevas, nuevas tecnologías, debemos evaluar qué es lo que se va a hacer para lograr esa parte. Entonces, de esto hay unos pilares muy importantes de donde nos debemos de apoyar para evaluar estos cambios, que ahí entra la parte de la gestión del cambio junto con el tema de recursos humanos. Es ver qué problemática vamos a resolver en conjunto y así lograr el objetivo. Asimismo, vamos a buscar todo el tema del agilismo. Aquí la parte del Lean Change Management con el tema agilista van muy de la mano. Van muy de la mano, ¿por qué? Porque si nosotros queremos generar un cambio en la organización o en alguna forma de trabajo o en el día a día, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es intentar hacerlo de la manera más ágil posible sin que impacte tanto a la organización. El equivocarnos en alguna parte del cambio no quiere decir que fracasamos, sino más bien es parte del aprendizaje lo que nos va a dar la madurez para lograr ese cambio en las organizaciones. Entonces, bien, si juntamos todos estos pilares, ahí vamos a tener yo le llamo un delicioso cóctel. ¿Por qué? Eso nos va a dar las herramientas, las bases, para que nosotros podamos lograr la meta principal. Ahora, ¿cómo está conformado el tema del Lean Change Management? Es un modelo de retroalimentación, no es lineal y sobre todo es adaptable a nuestro contexto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros identificamos el problema, vemos las opciones de cómo solucionarlo, se experimenta y sobre eso se empiezan a hacer los hallazgos que existen sobre esa problemática, para que así nosotros lo podamos, se prepara, se enseña y se ejecuta. Entonces, de esta forma es como trabajamos. ¿Quién le gustaría citar ahorita un ejemplo así de la problemática que viva en su organización? Para que sobre ese trabajemos y sea un poquito más claro. ¿Alguien tiene algún ejemplo? Bueno, yo les voy a mencionar uno. Eso no va tanto como a nivel organizacional, pero creo que es algo que vamos a tener muchos en común. ¿Les ha pasado que cambian de residencia?
supongamos, están en otro país. Este ejemplo siempre lo menciono porque ahí está la parte clave del cambio. Entonces, vamos, alguien me escribió en el chat. Incentivando el capital humano a través del salario emocional. Exacto. Y... ok, perfecto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando cambiamos de residencia? Estamos en otro país, digamos. Yo soy de aquí, de México, y me ha tocado, a mí me tocó la pandemia en Colombia. Entonces, ¿qué pasa uno cuando está acostumbrado a ciertos hábitos alimenticios? ¿Qué es lo que sucede cuando te cambian todo eso? Yo de mi lado, a mí sí me costó un poco de trabajo adaptarme a esa parte del cambio. ¿Por qué? Porque como sabrán los que son de México o los que han escuchado, nosotros tenemos como, sí o sí, siempre debe de haber tortillas en la mesa, siempre. Porque una comida sin una tortilla como que no te sabe igual, o sea, no es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí cuando me tocó estar en Colombia, bien, pues me cambian toda la dieta, yo ya no tenía tortillas, ya para mí no era lo mismo, o sea, te comías una carne asada sin tortillas, la verdad era para mí algo complicado. Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer? O sea, también extrañaba los tacos los extrañaba muchísimo. ¿Y qué es lo que empecé a hacer aquí? Puse una serie de opciones, de decir, a ver, vamos a buscar restaurantes mexicanos cerca de mí. Entonces ya empecé a buscar restaurantes mexicanos y sinceramente probé todos, que fue parte del experimento. Y ahí fue donde ya entra la parte de los hallazgos, donde dices, ah, mira, aquí ofrecen comida mexicana, pero no tienen nada que ver con comida mexicana, solo pues le quisieron llamar restaurante mexicano. Y ahí es donde uno empieza a descubrir qué es lo que más le conviene a uno, qué restaurante puede resultar mejor, que pueda satisfacer mis necesidades en ese momento. Entonces, una vez que ya ves la serie de opciones, experimentas, ya tomas las decisiones hacia dónde vas a ir y cómo vas a permear eso. ¿Por qué? Porque si uno pensando, por ejemplo, yo recomendaría ciertos lugares para mexicanos cuando vayan a Colombia. ¿Por qué? Porque yo pienso que hay varios mexicanos que, pues sí, o sea, cuando uno pasa 1, 2 semanas, obviamente no te mueres por no comer tortillas. Pero ya cuando pasas 2, 3, 4 meses sin comer tortillas, taquitos y todo eso, ¿qué es lo que sucede? Pues ya viene esa necesidad. Entonces, ahí tú ya preparas tu estrategia de cómo vas a permear ese conocimiento. Y es lo mismo que pasa en las organizaciones. Uno primero debe de ver qué es lo que se va a cambiar, cuál es el problema, ves las opciones que se tienen, experimentas sobre eso y ya de ahí empiezas a trabajar en la parte del cambio, que es como lo que normalmente buscamos. Porque si, imagínense, si uno llega y empieza a trabajar sobre algo que uno no ha probado, pues es complicado. Es como decir ahorita, queremos formar líderes en nuestros grupos de trabajo. ¿Cómo vamos a formar esos líderes? ¿Cómo es que se va a hacer? Necesitamos experimentar diversas formas de trabajo que nos permitan crear líderes. ¿Bien? No sé si hasta el momento tengan dudas, comentarios. Dice, voy a leer esto. Dice, nuestra empresa, el reto es adaptar todas las generaciones a las nuevas tecnologías con el mismo programa. Y solo somos 15. Bien, ahí lo principal que se debe de hacer es ver hacia qué nuevas tecnologías o necesidades quieres enfocar a tus colaboradores.
porque con base a eso es como tú vas a tomar las decisiones. Este cambio no puedes agarrar y decir, vamos a cambiar de un día a otro a esto, no, sino debes de empezar a fomentar ese cambio, pero empezando desde uno mismo. Es decir, si queremos utilizar cierta herramienta para desarrollo, cierto framework, es decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a trabajar con esto y esto, y tener las bases de por qué se va a empezar a utilizar dicha tecnología o dicho framework. Entonces, con ello, tú vas a empezar a trabajar con tus equipos de trabajo. Hay diversas actividades que podemos hacer. Ahorita, si nos da tiempo, les voy a mostrar unas actividades que se tienen para generar ese cambio. Lo primero que hay que hacer es eso. Uno, poner el ejemplo, generar la empatía en el equipo, porque no se va a llegar a imponer. Va a haber agentes que no permitan el cambio. Hay diversos grupos en esta parte del cambio. Hay quienes toman la decisión de hacer el cambio luego. Hay otras personas, seguramente los identifican, hay otras personas que se esperan a ver si funcionó. Si funcionó, ellos se pasan al grupo de las personas que quieren el cambio. Y si no funciona, existen las personas que están siempre renuentes al cambio. Entonces tenemos esos grupos. Debemos de saber cómo vamos a permear ese cambio y apoyarnos de las personas que sí están dispuestas a hacerlo, porque habrá personas que ya sea por brecha generacional, por conocimiento, no permitan el cambio o si lo quieran. Entonces, nosotros como líderes de compañías, lo que debemos de hacer es identificar a aquellas personas que están dispuestas a cambiar y con ellos apoyarnos para que así toda esa parte se pueda permear con todas las células de trabajo y así no nos cueste tanto trabajo hacer esto. Es un proceso que debemos de seguir poco a poco. ¿Para qué? Para lograr eso. Entonces, todo esto lo vamos a acompañar con la parte de las metodologías y los frameworks, que es el tema de Lean Startup y Agile. Nos vamos a enfocarnos mucho con esto, trabajar de la mano para hacer el tema de Lean Change Management. ¿Bien? Listo. Entonces, aquí como comentábamos, combinado con el cóctel de los pilares que dábamos, más aparte la forma de trabajo que vamos a seguir para poder hacer el cambio, vamos a ir explorando hasta que todo eso se genere en un solo ambiente de trabajo, junto con los colaboradores. Los experimentos que se hagan, se puedan alinear los procesos. Y bueno, hoy en día han surgido muchísimas cosas en cuestión de agilidad. Tenemos agilidad en la parte de RH, de Change Management, DevOps, testing, estrategias digitales, en la parte organizacional, marketing. Seguramente todos ustedes han escuchado sobre temas ágiles. Entonces, ya lo que se ha hecho es precisamente mezclar eso de la agilidad con Lean Change Management y de ahí focalizarlo hacia una sola estrategia. Entonces, van a encontrarse con diversas formas de trabajo, las cuales nos van a permitir optimizar nuestros procesos. Por ejemplo, hablando de Agile Testing. En Agile Testing existen formas de trabajo de cómo vamos a permear hacia las células esa forma de organizar. No sé, por ejemplo, los que conocerán de desarrollo saben que tenemos diversos tipos de prueba. Las SID, las UAT, las ethical hacking, las unitarias, o sea, tenemos diversos tipos de pruebas, ambientes también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros como expertos damos todo el tema de este acompañamiento, damos las herramientas para poder gestionar esta parte. Entonces, lo principal es que tengamos en mente que nosotros somos agentes de cambio y que nosotros somos los responsables de permear el conocimiento hacia los demás. Ya va dependiendo de cada una de las ramas, es cómo se va a hacer. Entonces,
¿Cómo se va a llevar esa parte de la gestión ágil del cambio? Uno de ellos es gestionar el trabajo de forma ágil y la otra es basarnos en los principios ágiles, asimismo como en los valores. En la guía de Scrum ahí nos menciona los 12 principios y los valores que tenemos para Scrum. Con base a eso es como vamos a lograr la determinación y la estrategia. Ahora, ¿cómo se va a llevar la parte del manejo y el trabajo hacia el cambio? Lo primero que hay que hacer es, ya que tenemos la problemática, hicimos experimentos, hicimos hallazgos, es visualizar el trabajo. Debemos de tener constantes juntas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y por qué entra el tema de agilismo y de Scrum principalmente en Lean Change Management? Es que vamos a trabajar con varias de las ceremonias de Scrum. En Scrum tenemos varias ceremonias. Ahí nada más como un breve resumen, Scrum es un framework que nos permite gestionar proyectos de manera ágil. ¿Bien? Entonces, dentro de este framework nosotros vamos a tener ceremonias, las cuales nos van a permitir hacer de manera estratégica nuestros proyectos, ya sea de software, cualquier tipo de proyecto lo podemos llevar. Entonces, para nosotros ir monitoreando todo esto de la parte del cambio, se tiene algo que son los dailies o los stand-ups. En estos dailies o stand-ups lo que hacemos es ver qué es lo que se está haciendo y qué se está trabajando. En general es un estatus sobre eso, de cómo lo vamos a hacer o manejar. ¿Sale? Entonces, una vez teniendo eso, también vamos a hacer el tema de las retrospectivas. En la parte de las retrospectivas, lo que se va a hacer es ver si de verdad está funcionando, porque a lo mejor nosotros como agentes de cambio creemos que eso está funcionando, que está sirviendo, pero si no nos metemos con nuestras células de trabajo, no escuchamos su opinión, no vamos a saber si verdaderamente esto está funcionando. Asimismo, con esto lo que nosotros hacemos es abrir un diálogo, una apertura hacia el cambio y ver cómo vamos interactuando con cada una de estas células. Ahora, una vez que nosotros tenemos todo esto consolidado, tenemos un análisis y estas estrategias, lo que toca es principalmente ver el propósito. Una vez que se tiene el propósito, es buscar el diálogo y las afinidades que se tienen en la organización, cómo vamos a responder al cambio y de ahí cómo es que se va a vender ese cambio hacia lo externo. Entonces, ahí lo principal es ejecutar toda esa estrategia. ¿Bien? Entonces, hasta el momento, ¿alguna duda o comentario? ¿No, nada? Bien. Entonces, una vez que ya tenemos esto, debemos de mantener el enfoque hacia que el cambio se haga posible. Se va a comenzar con una base sólida de creencias y de ahí nos vamos a ir agregando herramientas, temas, prácticas, mejores formas de trabajo y se va a ir quitando todo aquello que no sea valioso para nuestros equipos. Bien, entonces, aquí algo bastante importante. El cambio exitoso sucede cuando tú, el agente de cambio, encuentras el balance adecuado. Nosotros como expertos debemos de saber cómo balancear esta parte. Cómo es que lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a permear a nuestra organización. Incluso no solo el cambio, les decía, ahorita estamos como muy centrados en el tema organizacional, pero no solo es organizacional, sino también es en el tema del hogar, de los amigos, son muchas cosas. A nivel personal, por ejemplo, yo creo que en la pandemia, en lo personal, yo subí de peso porque pues, todo el día en casa, dejé de salir a actividades físicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
cómo nos vamos a adaptar a ese nuevo cambio, qué estrategias vamos a utilizar, cómo lo vamos a permear también hacia los demás individuos de nuestro hogar, cómo vamos a hacer que todos los demás quieran hacer ejercicio en casa, si es que no se puede salir, si es que todos estamos gorditos, subidos de peso, ¿cómo vamos a lograr ese cambio? Entonces, es bastante importante que como agentes de cambio podamos lograr ese balance para que así podamos vender esa idea, podamos convencer a la gente de que el cambio es posible. Y pudiera citar muchos otros ejemplos más, pero la idea de esto y la plática de hoy va orientada hacia generarles esa inquietud de cómo vamos a generar ese cambio, cómo es que se va a hacer a nivel organizacional y cómo podemos empezarlo a trabajar en nuestras organizaciones. Porque sí, hablar de cambio puede ser muy amplio, pero ahí entran diversos temas. Lo principal es ver cómo se va a trabajar con los equipos, qué es el problema que se va a resolver y principalmente de qué manera lo vamos a lograr. Porque como bien mencionaba, hay diversas actividades, muchas formas en las que podemos lograr ese cambio. Incluso el cambio lo podemos empezar a meter desde conociendo a nuestros propios colaboradores. Hay muchas veces que ni siquiera hay jefes que ni siquiera se toman la molestia de saber, pues, de dónde es no sé, el ingeniero, el arquitecto, el desarrollador, de dónde es, qué le gusta, qué les disgusta. Esto es muy importante. Créanme que el tema de, por ejemplo, de medir los KPIs a nivel organizacional, de ver las necesidades, todo esto nos da a nosotros información y bases para que podamos tomar decisiones. No todo es orientado hacia el resultado de los objetivos de las labores diarias. Eso es parte fundamental, sí, pero nosotros si mantenemos colaboradores felices, satisfechos, créanme que el nivel emocional de la compañía puede subir bastante y eso nos puede traer a nosotros muy grandes resultados. Entonces, lo importante acá es que aprendamos a medir ese estatus emocional de nuestra compañía, ver cómo es que estamos evolucionando de manera interna y con respecto al mercado y a las necesidades que hay, ver si lo que estamos haciendo hoy en día de verdad está funcionando hacia lo que demanda el mercado, porque seguramente puede ser que nosotros estemos teniendo un plan de trabajo actual, pero ese plan de trabajo actual puede ser que ya esté desactualizado. Quizás ya necesitemos evolucionar, llevar el cambio o la situación hacia otra cosa. Entonces, es muy importante que aprendamos a ser abiertos, líderes, saber escuchar, entender las necesidades de los equipos, de nuestros clientes, también es muy, muy importante, porque un cliente no satisfecho es un problema grave. Entonces, eso es muy importante, que tengamos en mente esto para que podamos nosotros mantener un nivel organizacional satisfactorio en la compañía. Entonces, bien, ahorita ya he hablado mucho, no sé, me gustaría un poquito, pues, escuchar qué opinan de este tema del que estamos hablando ahorita, si la información que les pude aportar en este minuto fue de valor para ustedes, ¿qué se llevan el día de hoy? ¿Alguien que quiera participar? Sin pena. Me parece interesante. Yo no estoy trabajando actualmente, pero me parece que sí, que el cambio siempre, lo único, digamos, me identifico con vos en el sentido de que la pandemia nos obligó a cambiar y a mí en particular no sé si me perjudicó mucho, por ahí me benefició en el sentido de que me obligó a organizarme de otra manera y soy mucho más ordenado, más focalizado, más equilibrado por ahí y rindo más de esta manera que por ahí antes de la pandemia, donde, no sé, por ejemplo, yo estoy haciendo muchos cursos y antes no hubiese podido hacerlo porque eran todos presenciales y eran muy lejos de acá, pero ahora con el Zoom, en mi casa tranquilamente puedo capacitarme en lo que realmente me gusta. Así que
son todos cambios que esta pandemia nos obligó a cambiar, ¿no? Y bueno, independientemente de la pandemia, antes de la pandemia también, digamos, había vida, ¿no? No es que terminó todo acá, pero lo interesante es ver lo que yo siempre también me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo sigue todo esto después, no? Como si aprendemos algo o no, realmente. ¿Qué sé yo? Ese es mi punto de vista. Exacto, sí, porque como bien dices, a lo mejor anteriormente yo tampoco había tomado así como tantos cursos. A mí, pues sí, siempre me ha gustado mantenerme informado, actualizado, pero no es porque luego uno no quiera, sino más bien, supongamos, tú tienes un horario de oficina en lo que te desplazas, ya sea en auto o en transporte público, siempre te toma tiempo y te quita eso. Entonces, hay cambios que de verdad son positivos y hay otras cosas que pues sí son negativas, ¿no? Porque a lo mejor también siempre es sano convivir con las personas. No es que uno se la pase de fiesta o le guste salir, no, sino simplemente pues el hecho de que vas a la oficina, convives con alguien más, estás relacionado con otras personas, pues también eso es parte del cambio porque aprendes. Entonces ahí es también cuando te puedes empapar y de ahí ya va a depender de nosotros cómo llevamos ese cambio y cómo podemos permear esa experiencia hacia los demás, porque a lo mejor muchos, estoy seguro que no le han visto el lado bueno de la pandemia, ¿no? Donde pues te estás ahorrando ya dinero en gasolina, en transporte, en comidas, o sea, reduces los costos. Y a lo mejor hay personas que ni lo ven, pero si nosotros nos volvemos agentes de cambio desde nuestros compañeros o familiares, amigos, donde nosotros expresemos esta parte, ahí es donde ya estamos generando el cambio hacia los demás. Muy bien, muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir algo de lo que aprendió el día de hoy? Bien, si quieren, no hablamos, nada más me escriben en el chat. El día de hoy, la información que les proporcioné les fue de utilidad. Ahí nada más me ponen sí o no en el chat, por favor. Perfecto. Los demás, creo que habemos como 11 conectados, 10. Los demás me gustaría escuchar su opinión. Ahí no importa que no hablen, ahí la pueden escribir. Pero envía mientras en lo que van escribiendo. Bueno, el tema es muy amplio. Esto obviamente pues, no lo vamos a cubrir en 1 hora, 2 horas. Es parte de lo que se tiene que ir trabajando. Y bueno, me gustaría al final, ya Claudio les va a indicar dónde pueden encontrar esta grabación, cómo la pueden consultar, cómo pueden tener ahí una charla un poquito más privada con nosotros. Ya Claudio les dará esa información, pero si quieren saber más acerca del tema o si quieren que charlemos acerca de una problemática que tengan en su compañía hoy en día o en su labor, no importa, lo podemos revisar y con mucho gusto, pues ahí yo tengo la disponibilidad para que ustedes puedan revisar la información, tanto Claudio como yo y los demás miembros del equipo, pues estamos ahí atentos. La idea es que lo que busca Scalab es principalmente dejar ese granito de arena, fomentar la parte del cambio con base al conocimiento. Nosotros somos una academia en la cual nos dedicamos a toda la parte de las capacitaciones. Entonces, a nosotros nos gusta eso, o sea, enseñar a la gente. Entonces, espero que el día de hoy se hayan llevado algo súper padre, que hayan logrado, pues, aclarar un poco de dudas. Y si no es así, pues nos escriben en nuestras redes sociales. Y bueno, pues ahí estaríamos en contacto para cualquier cosa. ¿Sale? Aquí les dejo las redes sociales
Tenemos Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Pueden consultar algunos otros temas de los que hemos estado hablando. Y les pido que se mantengan informados porque pues esta semana tocó hablar de este tema. Para la siguiente estaremos hablando de frameworks ágiles en células de desarrollo, también de temas ágiles en la compañía y otros temas que vamos a estar viendo. Entonces, pues les agradezco mucho su participación y bueno, Claudio, te dejo a ti la palabra. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias, Roberto. Así es, como él mencionaba, bueno, esta es una serie de charlas donde vamos a estar hablando sobre temas de management, de temas de agilidad también dentro de las empresas. Y bueno, la idea es que se mantengan en contacto con nosotros. Seguramente les va a llegar un correo más tarde o mañana ya con la grabación de este webinar, y por si quieren consultarlo o verlo más en detalle. ¿Okay? Como mencionaba ahí Roberto, bueno, también hacemos capacitaciones, consultoría en temas de agilidad. Entonces, bueno, si están trabajando en alguna empresa y requieren ahí algún tipo de consultoría o apoyo, bueno, ahí podemos estar en contacto también y coordinamos, podemos coordinar una capacitación. Así que, bueno, muchas gracias a todos por conectar. Esperamos verlos también en otras oportunidades. Así, próxima semana también vamos a estar hablando, si les interesa las áreas del desarrollo, vamos a estar hablando sobre React Native, sobre Angular también. Así que, bueno, pueden consultarlo ahí en nuestra página, en nuestras redes. Y ahí está toda la información para ustedes. Así que, bueno, desearles que tengan una muy buena tarde, que estén muy bien, que se sigan cuidando y ya nos estaremos viendo para una próxima oportunidad. Buenas tardes a todos. Hasta luego.